Lucas capítulo 22, los versículos 14 al 20. Redención y comunión, la Pascua del Señor. Estamos ya terminando lo que se conoce como Semana Santa. Al menos conservamos todavía el nombre, aunque el significado se ha perdido, se ha distorsionado, se ha tergiversado o derechamente se ha cambiado. Para algunos significa tiempo de vacaciones, pasar tiempo de calidad con la familia. ¿Quién se puede oponer a eso? Esto hace que en algunos lugares se prepararon para recibir esta afluencia de visitantes. Por supuesto, estos visitantes van a pagar todos mucho más caro que los días anteriores. Y no solamente esto, sino que también los funcionarios públicos, la policía, la aduana. El otro día escuchaba que en la aduana ahí que da con San Juan, el cruce de Aguas Negras, iban a duplicar el personal por la gran afluencia de turistas que venía para estas fechas. La policía también se mantiene especialmente en alerta en estos días, sobre todo en las carreteras, en las rutas. El transporte público, como todos los años, sube a veces hasta más de un 100% de su valor. Todo eso pasa en estas fechas. También los servicios de salud han incrementado su servicio por intoxicaciones y accidentes. Muchos compatriotas nuestros morirán en estos días o saldrán heridos. Y luego lo que se dirá es que con respecto al año anterior hubo un porcentaje mayor o menor de muertos y heridos. Eso es lo que quedará. Se van a suceder los accidentes de tránsito y los robos a las casas sin moradores. Eso es lo que pasa en este tiempo. Para los más pequeñitos, que no se intoxiquen con huevos de chocolate que no tienen chocolate, será un tiempo de diversión tras un simpático conejo que, desafiando las leyes de la biología y de la genética y el sentido común, va dejando huevos sin ton ni son. Para otros, este es un tiempo de exhibir su religiosidad. Es tiempo de velas, de procesiones, de rosarios y de cantinelas diversas a un Cristo que yace, muerto, inerte, impotente, incapaz de salvar. No obstante lo anterior, estos días llamados de Semana Santa entrañan un mensaje de muerte, pero también un mensaje de vida. Nos habla de la muerte del Señor de la vida, que entró muerto al sepulcro y salió vivo, y con su muerte mató a la muerte y trajo a la luz de un nuevo día la vida y la inmortalidad. Nuestro texto hoy nos habla de una Pascua muy especial, y para ayudarnos en el significado de esta fiesta judía, veamos primero brevemente cómo se sucedía el orden de los diversos elementos de la cena pascual. En primer lugar, en la cena pascual lo que había, se elevaba una oración de acción de gracias, y esta era ofrecida por el jefe de familia. Y acto seguido se bebía la primera copa. Habían 4 copas. Se bebía la primera copa. Bueno, dicho esto, debo aclarar que eran 4 copas comunitarias. No eran 4 copas por cada comensal. 4 copas que se repartían entre sí. Lo puede ver en el mismo texto cuando el Señor dice: tomad, repartirla entre vosotros. Copas comunitarias. En segundo lugar, se procedía a comer las hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga esclavitud en Egipto, porque eso están celebrando. Entonces, primero, una acción de gracias a Dios.
luego se bebía la primera copa, luego se procedía a comer las hierbas amargas. En tercer lugar, y esto era muy importante, la pregunta de un hijo: ¿por qué es esta noche diferente de todas las otras noches? Y ahí debía responder el jefe de familia, ya sea con una narración o ya sea con una narración escrita. Pero él debía contarle que en ese día Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y poderosa de Egipto, y que destruyó al ejército de Faraón y que los pasó a ellos por tierra seca. Y más importante todavía, el ángel de la muerte visitó todo Egipto, mas no tocó la casa de los israelitas. ¿Por qué? Porque en ellas habían, como leímos en Éxodo, estaban pintados el dintel y los postes de las puertas de las casas con la sangre del cordero. Eso era lo que debía responder el jefe de familia. En cuarto lugar, se cantaban los salmos 113 y 114, son los salmos Halel, y en ese momento se lavaban las manos y se bebía la segunda copa. Luego se reparte el cordero y se come con el pan sin levadura. Cada uno, en sexto lugar, cada uno come tanto como quiere hasta terminar el cordero. Un cordero era para no menos de 10 personas, pero no más de 20 personas. Se dice que en tiempo del Señor en Jerusalén se sacrificaban 210.000 corderos. Así que haga la cuenta usted cuál era la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén. Y el templo, que lo imaginamos como algo tan bonito que lo era, tan majestuoso que lo era, pero también había olor a matadero, sangre. La sangre se podía percibir desde kilómetros. ¿Por qué? Porque el templo estaba en altura y los corderos iban para ser degollados ahí. Y luego con el cordero partía el oferente hasta su casa, donde debía asarlo. Entonces se comía, como le decía, el cordero hasta terminarlo, y se bebe la tercera copa. Por último, se cantan los salmos 115 al 118, y ahí se bebe la cuarta copa. Este es el contexto de la institución de la Cena del Señor. Fue en celebración de la última Pascua, donde los judíos celebraban no solo la salida de Egipto, sino también el hecho de que el ángel de la muerte pasara por sobre sus casas, librando así de una muerte segura a los primogénitos del hogar. Imagínense que fueran a este tiempo y estoy en mi casa con mis hijos, y yo no he puesto la sangre en el dintel. Soy un israelita, no he puesto la sangre en el dintel de la puerta. Yo soy el primogénito, mi esposa es la primogénita, y estaría mi primogénita también. 3 muertes en un hogar. Porque los primogénitos no eran solamente los chiquitos, no, eran los grandes. Y aún hasta de las bestias, dice. Esto es lo que ellos celebraban. Cuando aquí en el relato han terminado los preparativos, en los versículos anteriores, Jesús manda a sus discípulos y dice: vayan a tal lugar, ya estaba preparado, eso ya estaba listo. Sigan un hombre que es de tales características, y él le va a decir: este es el lugar preparado para que coman la Pascua. Entonces, una vez que llegan ahí, cuando los preparativos ya están listos, comienza esta celebración, y los versículos 14 y 15 nos lo dicen. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Aquí tenemos los dos conceptos que nos convocan hoy: redención y comunión. En Lucas, en el capítulo 18, los versículos 31 al 33, Jesús ya les había anunciado
lo que le iba a acontecer. Porque aquí dice, antes de que padezca, ¿va a ser qué? Él iba a ser entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado y escupido. Y luego de azotarlo, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Esto lo había dicho él. Esto se lo dijo camino a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén. Aquí en el aposento donde están celebrando la Pascua, ya están en Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, antes de que le digan, mire, vayan a tal lugar y se van a encontrar un Señor con esta característica y Él tiene un lugar preparado para la Pascua, donde nosotros la vamos a comer, antes de eso ya les había dicho que era lo que le iba a acontecer. Pero en Galilea, al norte, les había anunciado lo mismo. Lo leemos en Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero antes de esto todavía, y luego de la declaración de Pedro, ¿recuerda cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, eso no fue en Galilea, eso fue más al norte, eso fue en Paneas, un lugar que se llama Paneas. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí parecía que todos ya habían entendido que Jesús era el Cristo, porque eso es lo que dice Pedro y lo dice delante de todos. Y Jesús lo reconoce y le dice que estaba bien, que eso no era una revelación que se le había hecho otra persona o producto de su ingenio, producto de su inteligencia o de su conocimiento de las Escrituras, sino que Dios se lo había revelado a él. Entonces, si todos escuchan esto, bueno, han entendido que Jesús es el Cristo. Pero ahí nos dice Mateo 16, 21, inmediatamente después de esta declaración de Pedro, en Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez más entonces, aquí en Lucas 22, Jesús hace referencia a este momento. Él debía morir. ¿Por qué? Dios creó al hombre perfecto en todos los sentidos. Lo creó a su imagen y con la libertad para tomar decisiones y elegir por voluntad propia. Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo ellos eligieron mal y desobedecieron la voluntad de Dios, cayendo en la tentación y las mentiras de Satanás. La orden que Dios le había dado era comprensible y sencilla. En Génesis 2, 16, 17, mire la orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos desobedecieron, y como consecuencia de este primer pecado, toda la raza humana está sujeta tanto a la muerte física como a la muerte espiritual, porque nos dirá Pablo allá a los romanos, la paga del pecado es muerte. Este es el destino de toda la humanidad. Si hay algo que es democrático en esta vida, eso es la muerte. A todos les llega. Y además es proporcional. Cada uno va a recibir su muerte. Consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero Dios, en su gracia y misericordia, proveyó una salida para el hombre, derramando la sangre de su perfecto Hijo en la cruz. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El acto de redimir, de comprar de nuevo, eso es lo que significa, comprar de nuevo. Recuerde 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. A esto se refiere Pablo. El acto de comprar de nuevo solo era posible derramando sangre inocente. Eso es redimir.
Dios se aseguró que esto quedara grabado en la mente de los israelitas. Y a esto apunta Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 16. No lo hemos leído, pero leímos el capítulo 12, donde se instituye la Pascua. En el capítulo 13 se habla del rescate de los primogénitos. También la ley de Moisés proveía una forma para que la gente fuera considerada sin pecado o justa a los ojos de Dios. Por ejemplo, el libro de Levítico, desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, nos cuenta de los animales sacrificados como ofrenda por el pecado. Sin embargo, estos sacrificios eran solo temporales. Es obvio. ¿Por qué? Porque el animal era sacrificado a consecuencia del pecado, el yerro, el error, la ignorancia del oferente. Pero eso no pasaba una vez. Podía pasar ahora y sacrificamos un animal y listo, todo bien. Pero saliendo fuera del templo, ya otra vez pecaba, y otra vez tengo que ofrecer otro animal. Entonces eran solo temporales. Hebreos 10, versículos 1 y versículo 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estos sacrificios más bien eran una prefiguración de lo perfecto del sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre. Y note esta frase en los siguientes versículos. Hechos capítulo 10, los versículos 10, 12 y 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús vino y murió para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Quién nos identifica con esto? ¿No éramos extraños y enemigos? ¿No hacíamos malas obras? Dice el apóstol: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué hermoso. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podía traer esa perfección y esa santidad a los hombres, pero el sacrificio de Cristo sí puede. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo sabemos. Y si no lo hemos escuchado, lo intuimos, que hay una nueva manera de vivir para el Señor. Pero el apóstol nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De dónde nos viene esto? De nuestros padres. ¿Y de dónde le viene a nuestros padres? De sus padres. ¿Y de dónde le viene a los abuelos? De sus padres. Y así ha pasado. Desde Adán podemos remontarnos hasta allá. Desde allá todo hombre nacido de mujer viene manchado, viene inoculado con el pecado en sus vidas, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. A todo esto hace referencia la expresión de Cristo en Lucas 22:15: antes de que padezca.
Cuando Él dice aquí, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él sabía que debía padecer, sabía que debía morir como ofrenda por el pecado, para así redimir al hombre del poder y la presencia del pecado y la muerte. Él deseaba participar con ellos en esa, su última Pascua. Era la ocasión para ilustrarles su amor por ellos. Es en este contexto que Juan registra lo siguiente. En Juan 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí en Lucas, Él deja ver su ansia de comunión con los suyos, porque Él dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esa comunión disuelta y rota por el pecado y la muerte es lo que Él viene a restaurar, porque la muerte entró por el pecado. El pecado es muerte y la muerte es separación. Separación del hombre con Dios, separación entre los hombres y aún alienación del hombre. El hombre desintegrado no está integrado a consecuencia del pecado. Ahora, si esto es así, esto explica por qué no hay comunión entre los hombres. Porque ¿cómo puede haber comunión así? ¿Cómo puede haber comunión entre los vivos y los muertos? ¿Hay comunión entre los hombres y Dios si ellos están muertos? Pero Dios desea tener comunión con ellos. Es lo que le manifiesta a los apóstoles y lo que nos declara a nosotros. Y esto es conforme a la voluntad del Padre, que creó al hombre para que le glorifique y goce de él para siempre. Pero en el estado actual no puede gozar de esa relación. El hombre debe ser redimido. Y es lo que Jesús les ilustrará a los suyos, y es lo que nos enseña la cena del Señor. Necesitamos ser redimidos para gozar de comunión con Dios y con los hijos de Dios. Y esta redención será completa, total y perfecta en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es allí donde la liberación de su pueblo, no de Egipto, sino de todo pecado y maldad, se habrá cumplido en toda su plenitud. Es allí donde finalmente seremos completamente redimidos. Allí es donde la redención y la comunión habrá sido perfeccionada. Versículo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta es la primera copa de la cena pascual que era tomada luego de dar gracias. Recuerde, ¿cierto?, el orden de los elementos de la celebración de la Pascua. Esta copa era distribuida entre los presentes. Era una copa de la cual bebían todos y era pasada de unos a otros. El tiempo de esa comunión terrena tocaba a su fin, pero les da la promesa de que será renovada gloriosamente en el reino venidero, donde estarán ausentes para siempre toda lágrima, enfermedad y muerte, todo clamor, tristeza y dolor. Eso en el reino venidero. ¿Con cuántas razones que el Señor nos enseñó a orar? Venga tu reino. Es algo que debiéramos anhelar. Ahora en los versículos 19 y 20 ya está casi terminando la comida de la Pascua y Jesús ahí introduce la cena del Señor. Versículos 19 y 20 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Recordemos que se comía un cordero de un año y que por algunos días este cordero había estado con los comensales. Recuerden que se debía tomar el día 10 y recién el día 14 se iba a sacrificar. Sin embargo, este cordero perfecto, cordero inocente de un año, le esperaba
y tenían una muerte cruenta. En algunas horas más, este símbolo sangriento habría cumplido su propósito al desviar la mirada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, habiendo alcanzado su cumplimiento en la sangre derramada en el Calvario. Ambas, la Pascua y la Cena, señalan hacia Cristo. Él es el Cordero de Dios que libra a su pueblo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que mediante su muerte nos da vida. Toma el pan el Señor, lo parte y lo da diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El pan siguió siendo pan, no se convirtió en otra cosa. El vino siguió siendo vino. Conviene aquí recordar lo que dice nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. En el artículo 30, numeral 5, dice así: ¿por qué leemos esto y hacemos hincapié en esto? Porque nuestro país es un país que está en las garras del catolicismo y la gente cree lo que se le ha enseñado por mucho tiempo, que el pan deja de ser pan, que el vino deja de ser vino y se convierte en... No, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, no se transforman, no se consuman. Dice allí nuestra confesión: los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Hasta aquí nuestra confesión. De acuerdo a esto, el pan partido y el vino derramado representan a Cristo. Y tal es así que en el formulario para la Santa Cena de la Iglesia Reformada dice así: como de otro modo, es Cristo el que habla, como de otro modo deberíais haber sufrido la muerte eterna, yo entrego mi cuerpo a la muerte en el madero de la cruz y derramo mi sangre por vosotros, y soy comida y bebida para vuestra alma hambrienta y sedienta, con mi cuerpo crucificado y mi sangre derramada para vida eterna, tan ciertamente como este pan es partido delante de vuestros ojos y esta copa os es dada, y vosotros los coméis y bebéis con vuestras bocas en memoria de mí. Así, participamos de la cena del Señor todos los redimidos, aquellos cuyos pecados han sido perdonados, y ruegan que se les conceda que de ahora en adelante les sirvan y le agraden por medio de una vida santa y limpia. Y como esta celebración es un recordatorio de amor, lo repetimos varias veces al año. Él dijo: hasta que Él venga. Jesús añade en el versículo 19: haced esto en memoria de mí. Tal es su deseo, ya que el olvido de la bondad de Dios es el camino pavimentado a la apostasía. En cambio, recordar bíblicamente, eso nos mueve a adorar. Finalmente, notemos las palabras del Señor en el versículo 20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Por qué nos habla de un nuevo pacto? Jeremías ya lo había anticipado en Jeremías 31, los versículos 31, 33 y 34. Lo nuevo consiste en esto, que hay la promesa de un cambio de corazón. No más un corazón duro de piedra, ahora es cambiado por un corazón dócil, por un corazón tierno. También otro que lo hace nuevo es que ahora hay comunión con Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. También hay conocimiento del Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Y no menos importante, también ahora en el nuevo pacto hay perdón de pecados, ya que Él mismo dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, 34.
Esta fiesta de amor tiene lugar en el seno de la iglesia. Es con vosotros, dice Jesús, que quiere compartir y tener comunión. Es con los redimidos, con los que comparte y entrega su cuerpo y derrama su sangre. Nadie en sí mismo es digno de venir a Él. Venir a Él no se trata de dignidad, es manifestación de la gracia de oír, la gracia de obedecer, la gracia de compartir. ¿Cambiarás esta invitación por otras invitaciones? Ven y aliméntate de Cristo. Él satisface el alma hambrienta y sedienta, porque Él es verdadera comida y verdadera bebida. Podemos gozar ahora de un anticipo de la comunión perfecta con nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque Él resucitó y Él vive para siempre. Por eso cantamos los redimidos: el Señor resucitó, aleluya, bendito sea el Señor. Él resucitó, nos dice Pablo, para nuestra justificación. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. A Él sea la gloria, honra y alabanza ahora y siempre. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias por recordarnos que el sacrificio en la cruz del Calvario hace posible no solamente una nueva manera de vivir, sino que una vida eterna completamente desconocida para el hombre. Sin embargo, tú nos das la certeza y la seguridad de que ello es lo que ocurre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora al momento de prepararnos para conmemorar una vez más este sacrificio, que nuestros corazones rebosen en gratitud por cuanto tú te has dado para nosotros. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.